Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Ramiro, por tu tiempo en esta entrevista. ¿Cómo estás? Hola, Marc. Es un gusto estar contigo. Muchas gracias por esta invitación. Por favor, quisiera que nos cuentes un poco a qué te dedicas, qué es lo que haces, en qué se desarrollan tus actividades. Bueno, yo soy músico de profesión. Toda mi vida me he dedicado a la labor musical en distintos ámbitos. Soy, digamos, profesional de la dirección de orquesta, que he trabajado desde mis años mozos y, bueno, he estudiado en el conservatorio aquí desde que era muy niño, desde los 8 o 9 años. Y desde entonces, digamos, se ha encaminado, aunque al principio yo no tenía una conciencia cierta de que así fuera a resultar mi vida de músico. Al principio tenía yo más bien intereses normales, intereses de la juventud, del fútbol, en fin. No podría yo decir que desde que empecé a estudiar música estaba yo decidido a hacer eso, y esa inquietud más bien surgió ya hacia el final del bachillerato, del colegio, que empezaron a aparecer algunas circunstancias de oportunidad de práctica musical que terminaron por llevarme a la decisión de dedicarme a la música profesionalmente. Tú has estudiado en Rusia, ¿no? Claro, después de terminar mis estudios aquí en el conservatorio de donde soy egresado, del Conservatorio de La Paz, la perspectiva de poder seguir estudiando era, infortunadamente, porque uno al final también lo que quiere es quedarse en su país y hacer las cosas aquí, era poder salir a estudiar afuera, y eso fue lo que mi madre, que era profesora en el conservatorio aquí, me dijo, ¿no? Cuando yo estaba en mis intentos de bueno, definir esa dedicación a la música, ella era la más preocupada, ¿no? Ella me decía, bueno, pero ¿y cómo vas a hacer esto? Aquí has terminado de hacer todos los estudios que podrías hacer, y bueno, si no puedes hacer estudios más serios, más profesionales, entonces, quién sabe, deberías nomás pensar en la idea de que la música sea un hobby, ¿no? Que sea un hobby serio, pero un hobby al fin, y que tú estudies nomás alguna otra cosa y bueno, y te sostengas con eso para poder llevar una vida mínimamente holgada, ¿no? Y la verdad es que ella me convenció con eso. Yo pensé y dije, claro, si no puedo salir a estudiar, esto puede ser complicado, ¿no? Y uno se vuelve un músico así un poco improvisado, ¿no? Con lo que ha podido más o menos hacer. Entonces, de esa manera, yo empecé a estudiar Derecho en la universidad, en San Andrés, y estuve 2 años estudiando Derecho. Claro, era un estudio de Derecho un poco sui generis, porque todas mis materias de Derecho estaban supeditadas a mis actividades musicales. Entonces, cuando alguna actividad musical se chocaba con alguna materia, la que salía perdiendo siempre era la materia, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, aún así, hice un par de años de Derecho, y entre tanto estuve en la búsqueda de poder encontrar una beca, porque mis padres no tenían la posibilidad de pagar un estudio. Por otro lado, los estudios musicales suelen ser caros, ¿no? Porque como son distintos, entonces no era fácil. No era fácil conseguir becas, porque también en la visión de los países extranjeros,
las necesidades de nuestro país no son la cultura, sino la productividad y esas cosas, ¿no? Entonces, naturalmente había muchas posibilidades de becas para todo tipo de profesiones, pero artísticas, musicales, no era fácil, no había. Entonces yo empecé a mandar una serie de cartas a Estados Unidos, a Alemania, pero bueno, recibía de todos lados respuestas con los mejores deseos, pero con la lista de precios al lado, ¿no? Entonces, claro, para nosotros eso era imposible. Hasta que en un momento dado, yo justamente en esos 2 años en los que estuve estudiando en la universidad, estaba aquí el director de la Orquesta Sinfónica Nacional, el maestro Rubén Bartañán, tal vez te acuerdas de él. Y él era mi profesor de dirección. Entonces yo tuve con él un par de años de clases de dirección y estábamos justo seguramente faltando un medio año o algo así para que él también ya se disponía a irse. Y él fue el que me propuso, me dijo, ¿y no te interesaría la idea de repente ir y estudiar en Rusia, en Moscú? Podemos probar en el Conservatorio de Moscú. Y claro, eso para mí fue una revelación, porque no se había pasado por mi cabeza esa posibilidad. De hecho, el Conservatorio de Moscú, tú sabes que tiene una importancia muy grande en el concierto de instituciones educativas musicales del mundo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del año 75, 76 más o menos. Ya. Que es cuando él estuvo aquí, si no estoy equivocado, hasta fin del 75, principio del 76 o algo así. Entonces, en esa época fue que surgió la idea de él y yo, claro, respondí entusiastamente y dije, claro, si fuera posible, me parecería una belleza poder hacer eso. Y entonces iniciamos un trámite de conseguir esa beca. Año 75 estaba de presidente el general Banzer vamos a decir, en lo mejor de su dictadura. Entonces era muy gracioso porque todas las becas para estudiantes llegaban al Ministerio de Planificación. Recuerdo eso. Y todas las becas que llegaban de Rusia, de la Unión Soviética en este caso, porque era la Unión Soviética, llegaban al Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, como para decir, a ver quién se atreve, digamos, a pedir una beca, ¿no? Pero, bueno, el maestro Bartañán tenía muy buenas relaciones con toda la gente del gobierno, instituciones, por ser director de la orquesta, ¿no? Entonces, increíblemente, conseguimos que el propio ministro porque entre las becas que mandaba la Unión Soviética no había música, tampoco, obviamente, ¿no? Entonces, conseguimos que el ministro de Educación, que en ese tiempo era Educación y Cultura, hiciera un pedido de un par de becas para música a la Unión Soviética. Una para mí y otra para el pianista Ramiro Sanginés, que tal vez lo recuerdas, un extraordinario pianista cochabambino, que más joven que yo, en ese tiempo era jovencito, era un muchachito. Y entonces, bueno, se hizo ese pedido de becas para que pudiéramos ir a estudiar a Rusia. En el caso de él, no al conservatorio, sino a la Escuela Central de Música, que se llama, que es una especie de escuela para genios que hay en Rusia, en Moscú, ¿no? En varios lugares de Rusia, de la Unión Soviética de ese entonces, habían estas escuelas donde llevaban a los niños especialmente dotados, ¿no? Y les daban una educación que era paralelamente el colegio y, bueno, la música, ¿no? Entonces, bueno, fue así. Entre tanto, yo seguía estudiando en la universidad, seguía con mis actividades aquí, en ese tiempo cantaba en la Sociedad Coral Boliviana y hacíamos empecé también ya con Coral Nova.
hacíamos con Julio Barragán las actividades. Entonces estaba metido en todo eso mientras esperaba que algo surgiera. Finalmente, después de un tiempo, llegó la respuesta de que, bueno, de que estaba otorgada la beca. Infortunadamente para Ramiro Sanginés no funcionó porque dijeron que, bueno, él era muy joven y que no estaba prevista que extranjeros pudieran entrar en la escuela central para niños en realidad, ¿no? Así que lamentablemente no pudo ir, pero él, bueno, rápidamente también buscó, consiguió y se fue a Polonia. Así resultó y un tiempo después, después de algunas peripecias, porque había habido una confusión ahí con mi beca, se olvidaron de avisar aquí que había salido la beca, y entonces cuando la embajada me llamó a mí y me dijo que había la beca, en realidad la beca había salido para el año anterior. Entonces, ¿cuál era el problema de esto? El problema de esto era, yo me fui a mediados del 77, del año 77. Entonces, a principios del 77 o por ahí, me dijeron, me avisaron de la embajada que la beca había sido otorgada. Y entonces, bueno, empezamos los trámites y esto, y nos dijeron, sí, bueno, la visa va a llegar en cualquier momento, seguramente, ¿no? para poder ir. Y bueno, iba pasando el tiempo y la visa no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Entonces, y el mismo de la embajada decía, pero esto es muy raro, porque no, ellos nos han dicho que la beca está otorgada. Entonces, es muy raro que no llegue la visa. No entiendo qué puede pasar. Hemos preguntado y también están preguntando, pero no saben qué pasa, no saben dónde es la... Entonces, claro, ya después entendí cómo era el monstruo de la burocracia soviética. Entonces uno comprende que cualquiera de estas cosas puede pasar, ¿no? Entonces, nada, en un momento dado parecía que la cosa se iba a echar a perder porque nunca llegaba la visa, y el mismo de la embajada nos dijo, mire, yo sé que ustedes son amigos del embajador Carlos Serrate. Carlos Serrate Reich acababa de irse a Moscú como embajador de Bolivia. Y entonces nos dijo, miren, yo creo que la única solución para esto es que él les envíe una invitación para que él vaya a Moscú, y en Moscú vayan al ministerio y pregunten qué está pasando, por qué, y no sé qué, y vaya con esa visa, y ya una vez que... Bueno, ese fue su consejo, y eso fue lo que sucedió. Don Carlos, que era un entrañable amigo de mi papá, pues por supuesto que accedió gustoso a esto, me mandó la invitación y me fui a Rusia a ver qué pasaba con esa beca, y llegué ahí, y bueno, y entonces, bueno, ahí hicimos unos trámites, íbamos al ministerio con una de las secretarias que hablaba obviamente español de la embajada, y entonces íbamos a preguntar y esto y lo otro, y bueno, y después de hacer las pesquisas llegamos a la comprobación de que la beca había sido enviada para el año anterior. Es decir, había salido el año anterior, y por lo tanto, por eso la visa no llegaba, porque ahí en el ministerio mandaron que la beca, aquí en la embajada no me avisaron, por lo tanto no fui, y entonces en el ministerio dijeron, bueno, seguramente algo ha pasado y no va a venir, pues entonces activaron eso y listo. Lo cierto es que tuve esa suerte de tener a don Carlos Serrate de amigo, porque de no haber sido así, pues no hubiera podido ir, se hubiera frustrado todo. Y bueno, entonces ya me fui a Moscú y empecé a estudiar allá en el conservatorio. El maestro Bartañán estaba ya de retorno allá, entonces también fue de gran ayuda, sobre todo al principio, para prepararme para los exámenes, los primeros exámenes que había que hacer. Entonces, en fin, de esa manera ya me fui encaminando. ¿Qué tal fue el aprendizaje del idioma ya? Bueno, esa era una de las barreras más complicadas. Una vez que decidimos que pediría la beca, yo aquí empecé a estudiar ruso con la esposa de Rubén Bartañán, que era una Tatiana Davillans, que era
una persona que estaba dedicada a cuestiones de literatura. Incluso hizo varias traducciones de literatura boliviana al ruso, estaba en esa esfera. Entonces ella me dio, no recuerdo ya, unos 2, 3 meses de clase seguramente antes de que ellos se fueran, ¿no? Y bueno, yo tenía la sensación de que, bueno, algo sabía de ruso. Y bueno, hasta que llegué ahí y no entendía ni lo que me saludaban. Era tremendo, ¿no? Un idioma obviamente muy, muy difícil, muy lejano a lo nuestro. Así que con relación al idioma, yo diría que prácticamente todo el primer año estuve en ese proceso de ir aprendiendo. Como que tengo el recuerdo de que ya en el segundo año, mi primera impresión del primer examen que tuve fue esa, de decir, mira, ya entiendo, ya puedo entender lo que dicen, lo que, en fin, ¿no? Que durante el primer año fue muy complicado, fue muy difícil. Afortunadamente los exámenes eran mayormente orales. Entonces, bueno, se podía manipular la situación para que me trataran de hacerme entender. Claro. Por otro lado, al haber terminado yo también el conservatorio aquí, ya, digamos, tenía una formación, sobre todo en materia teórica, de modo que al estar empezando el conservatorio allá, muchas de las cosas que se estudiaban de alguna manera eran conocidas para mí. Por lo tanto, eso también ayudó al hecho de que, porque al principio era imposible leer un libro, era imposible para entender, y claro, a ratos llegaba la desesperación y yo decía, bueno, tal vez no estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, a ver, me voy a poner a traducir el libro pero no, pues no es así, ¿no? Porque si así fuera, tú te compras tu diccionario de chino y ya sabes chino y no es así, ¿no? O sea, los idiomas no son así, ¿no? El diccionario funciona para el que conoce el idioma, ¿no? Entonces, ese primer año en realidad fue complicado. Las clases de dirección eran menos complicadas porque eso es más una cosa práctica, y ese primer año yo tuve de profesor a un viejo director ruso muy respetado allá, que era un director que trabajaba ya muchos años, viejito ya, pero seguía trabajando, seguía dirigiendo, era director en el Teatro Bolshoi. ¿Cómo se llamaba? Boris Haikin. Y él fue quien me tomó el examen de ingreso. Cuando ya se inició toda la cosa, entonces lo designaron a él para que me tomara el examen de ingreso. Y a ese examen fui con la secretaria de la embajada, porque era mi traductora, y yo obviamente no entendía nada. Y ya preparando, entonces, cuando Bartañán se enteró que él era el que me iba a tomar el examen, entonces él me dijo, mira, si tú puedes entrar a su clase, sería una maravilla. Porque él es un hombre sabio, pero es un hombre también que ya no está tanto de viaje, ya está más establecido aquí, ya es mayor, entonces su actividad está en el Bolshoi y, digamos, su condición de profesor es más constante, está más ahí, ¿no? Entonces sería una belleza que puedas entrar con él. Entonces tú dile a la secretaria que si ella nota que después de tu examen él ha quedado contento, parece que está conforme y no sé qué, entonces que le diga que a ti te gustaría entrar a su clase. Así que fui al examen, hice la dirección, me acuerdo de la quinta de Schubert, que yo había dirigido poco antes aquí en un concierto con la orquesta de cámara municipal. Así que, bueno, la tenía bien trabajada y aparte con Bartañán habíamos trabajado, en fin. Pero, claro, era una situación tensa porque yo le decía, él me decía, bueno, ¿y cómo va a ser el examen? No, bueno, ahí vas a dirigir la obra, después te van a hacer preguntas, pero ¿y qué me van a preguntar? Bueno, eso ya te pueden preguntar de todo, sobre la obra, sobre esto, sobre lo otro. Entonces, eso era un poco tenso, ¿no? Afortunadamente, creo que la dirección salió bien. Me hizo algunas preguntas que afortunadamente pude responder con relación a la partitura y algunas otras cosas.
Entonces, yo ya le había dicho a la secretaria que si veía eso, que me ayudase para tratar de entrar en su clase. Pero bueno, hicimos el examen y al parecer sí le gustó, le pareció bien. Y él mismo me dijo, entonces, me dijo a mí, bueno, en realidad a ella, porque a mí me hablaba y yo no entendía mayormente nada, ¿no? Pero bueno, le dijo a ella que avisara que él quería que vaya a su clase. Entonces resultó perfecto y claro, ya después también descubrí que él tenía algún tipo de esos afectos que aparecen de no sabe uno dónde, ¿no es cierto? Pero yo descubrí que él tenía una hija que estaba casada con un peruano que vivía en Perú. Entonces, claro, yo llegué de Bolivia y claro, entonces seguramente el viejito dijo, este pobre peruano, no, lo ayudaremos, no sé qué, esto, lo otro. Y entonces me acogió y me acogió con mucho cariño. Incluso a veces nos daba clases en su casa, no solo a mí, porque éramos 4 alumnos, no son más que eso, los alumnos de dirección normalmente en cada profesor, 4 o 5, digamos, no son más. Entonces a veces decidía darnos clases en su casa, entonces íbamos a su casa en uno de esos edificios soviéticos. Ahí nos invitaban a algunas cositas, yo iba feliz. Y él era muy cariñoso, había tenido un diccionarito de español. Un diccionario, un rojito, que yo lo tengo por ahí, porque después me lo regaló él, era un diccionario ruso-español, así pequeñito. Entonces, de repente, a veces cuando quería decirme algo en las clases, ¿no? Entonces, abría su diccionario, entonces buscaba la palabra así, entonces mezclaba un poco con mi italiano, que claro, como músico conocía más o menos, no sé qué, y así me daba las instrucciones, era muy gracioso. Y parece que yo, por ejemplo, recuerdo ahora que te estoy contando, me viene a la memoria, recuerdo una vez que estaba yo dirigiendo y parece que tenía yo la tendencia a dirigir mucho con la boca abierta, permaneciendo con la boca abierta. Tal vez por mi práctica constante de dirigir coro, que cuando estás dirigiendo coro, estás vocalizando las cosas que dicen, entonces probablemente entonces eso no me gustaba y recuerdo verlo así, abriendo el diccionario, no sé cuántos, y buscando la palabra, y entonces me dijo, boca sempre aperto. Entonces, claro, que quería decir, estás siempre con la boca abierta dirigiendo, no está bien, tienes que cerrar la boca para en la distancia. Eso puede funcionar como un gesto para algo, ¿no? Pero no puede con la boca abierta, pues, ¿no? Así que fue así. Muy infortunadamente, él falleció al término de mi primer año. Empecé yo en septiembre y en mayo, es más, una semana, una cosa así, algo antes de mi examen de ese primer año, se murió. Qué pena. Imanuelovich, tan bueno que era conmigo y todo eso. Bueno, fue un golpe muy complicado para mí, porque además, como te digo, él era muy cálido conmigo, ¿no? Se sentía que me protegía, en fin. De hecho, no solo a mí, a todos los del curso, como él era director en el Bolshoi, nos consiguió unos pases para entrar al Teatro Bolshoi, como si fuéramos trabajadores ahí, como si tuviéramos algo que ver ahí, alguna función. Entonces nosotros podíamos entrar al teatro el momento que quisiéramos. Por lo tanto, cada noche a las óperas, a los ballets, a todo íbamos, porque teníamos ese pase para poder entrar, y uno iba y se paraba ahí detrás en algún palco de pie y veías y todo, pero veías, podías ir a varios de los... Él era el director del teatro, quiere decir que es uno de los mejores teatros, o es el más prestigioso en Moscú. ¿Cómo es en ese entonces? El Teatro Bolshoi es el más prestigioso de Moscú. De hecho,
de Rusia, de la Unión Soviética también, aunque el Teatro Mariinsky de Leningrado o de San Petersburgo también es un teatro muy considerado, pero son los dos teatros más grandes, digamos, de lo que en ese momento era la Unión Soviética. Él era uno de los directores de ese teatro, no era el director principal, o sea, el director, digamos, porque era ya muy mayor, ¿no? Entonces ya eso implica trabajos también, no solamente de dirigir, sino administrativos y de otro tipo, que claro, ya no estaba en condiciones de hacer. En su momento era igual muy exitoso y todo, pero ya era uno de los, era un tótem, pues, de los directores viejos, ¿no? Que estaba en el teatro, y obviamente nos consiguió esos pases y pudimos, todo ese año, pude ir a ver, bueno, todo tipo de óperas, de espectáculos, y muchos de los ensayos que hacían, que también eran tanto o más útil que ver una función. En fin, fue muy interesante. Y bueno, imagínate que se muere pocos días antes. Yo llamé a su casa porque teníamos que concertar una cita para una clase. Y me atiende su esposa. Y bueno, yo le digo, ya más o menos a esa altura, ya era casi un año, entonces ya nos hablaban, ¿no? Entonces le digo, quiero hablar con Boris Emanuelovich para ver qué de nuestra clase, y la señora me dice, no, mira, es una situación complicada, Boris Emanuelovich se ha muerto hace una hora, una cosa así. Uy. Y entonces yo en el teléfono, y bueno, ya hablamos después, no sé qué, y me colgó. Entonces yo dije, no estoy entendiendo bien, tal vez, ¿cómo no puede ser? Pues estaba perfecto, no, o sea, no había ningún problema, no estaba enfermo, nada. Tal vez he entendido mal lo que me ha dicho, ¿no? Entonces lo llamé a Bartaña y le dije, maestro, ¿usted sabe algo de esto? Porque he hablado con la esposa de él y me ha dicho esto, pero yo tal vez he entendido mal. Porque, bueno, puede haber sucedido, no sé, no puedo creer, no sé qué. No, me dice, no sé nada. Pero a ver, déjame, voy a averiguar, voy a ver qué, no sé qué, llámame en tanto. Entonces, bueno, después de un tiempo lo volví a llamar y me dijo, no, sí, es verdad, hace un par de horas que se ha muerto. Qué horror. Bueno, todo un desastre. Pues, imagínate, eran un par de semanas antes de mi examen de primer año. Pero además de eso, todo lo que implicaba que esa persona tan buena conmigo y tan generosa, en fin, se muera, y de una manera así tan inesperada, ¿no? Bueno, si ya pasó la cosa, tuve que dar mi examen yo solo para ir era la primera vez que estaba dando examen de año, nunca había dado porque era el primer año. Y hacíamos un ensayo, ahí hay una orquesta que está prevista para los estudiantes, entonces con esa orquesta haces ensayos, preparas y después frente a un jurado das el examen, ¿no? Dirigiendo la orquesta. Entonces, generalmente cuando haces tu ensayo con la orquesta, tu profesor está ahí, te está ayudando, te está aconsejando, en fin. Pero bueno, pues entonces me mandaron, qué chistoso, me mandaron a otro profesor a que me ayudara, digamos, en el ensayo, a prepararme para el examen y todo eso. Que era el profesor Ginsburg, que era más viejito todavía. Sí, ese profesor sí que ya casi, entonces, bueno, él algunas instrucciones me dio, algunas cosas me dijo, así, pero hablaba suavito y apenas se movía y lo llevaban, en fin. Bueno, finalmente, bueno, pude dar mi examen y fue nomás bien, y ya me volví aquí después de ese primer año, volví aquí de vacación. Afortunadamente había una posibilidad de que con pocos dólares podías conseguir muchos rublos en el mercado negro. Entonces, de esa manera es que yo pude volver esos años, porque de lo contrario, con pasajes normales que costaban $2,000, $3,000, imposible hubiera sido volver. No, así que, no, pues, con $300, $400 comprabas ese pasaje de ida y vuelta de Moscú a La Paz, en Aeroflot, obviamente, ¿no?
Claro. Bueno, entonces ya me vine aquí y un poco con la incertidumbre de qué pasaría al volver. Y al volver, cuando ya volví el segundo año, estaba yo caminando un día por ahí en el conservatorio y un empleado de la facultad de dirección me dice, mañana tienes clase con Rosjes, con ¿Con Gennady quién? Rosjes, ahora te explico. Entonces, Gennady Rozhesny, y yo me quedo perplejo, porque Gennady Rozhesny era el director estrella de la Unión Soviética, pues era ha sido uno de los más grandes directores rusos de todos los tiempos, ¿no? Dirigía en todo el mundo, o sea, y además íbamos a verlos, porque era todo un espectáculo verlo dirigir. Era nuestra, ¿no? Era nuestra charla, entre los directores de orquesta era nuestra charla de siempre. Hay conciertos de los Jazz, hay que ir, y no sé qué, y conseguíamos entradas como sea. Imagínate que me llame y me diga que tenía que ir a su clase. Fue una cosa, yo no sabía qué hacer, cómo, y bueno, me dio la hora el aula y se fue. Entonces ahí fui a presentarme y claro, simplemente lo que pasó es que, bueno, había muerto mi profesor, no pusieron un nuevo profesor, sino que los 4 o 5 que éramos alumnos ahí, nos repartieron entre los otros profesores que había, ¿no? Porque había unos 4 profesores, 4 o 5, ¿no? Entonces, entre cada uno nos repartieron hacia los alumnos. Imagínate, a mí me tocan los 10, una cosa monstruosa, una suerte pero increíble, ¿no? Así que, no, pues así que pasé a la clase de él y no sin dificultades, porque obviamente él era un profesor, como te digo, que estaba en la cumbre de su éxito, entonces dirigía en todos lados, iba, venía, viajaba. Entonces pasé de tener 2 clases a la semana a tener una clase cada 2 meses, ¿no? Porque este hombre, claro, no, era extraordinario y era una cosa impresionante, pero claro, estaba todo el tiempo viajando, con conciertos y todo eso, ¿no? Pero claro, eran unas clases extraordinarias, pues, impresionantes, ¿no? Después de un tiempo... Eso puede ser diferente también entre un profesional y otro profesional, en este caso es de la música, que pueden ser muy buenos ejecutores en sus trabajos, pero no tienen la capacidad de enseñar. Puede suceder. En este caso sí tenía. Sí tenía, porque era un hombre extraordinario, pues. Entonces el solo hecho de poder relacionarte con él te abría un mundo de ideas, de cosas, de conceptos, ¿no? Y además dueño de una técnica manual para dirigir. Esto era una cosa bárbara, ¿no? Entonces, no, pues era algo maravilloso. Entonces, pero, bueno, aprecio de que lo veías una vez cada 2 meses, ¿no? O una vez al mes si tenías suerte. De hecho, además, tenías que estar preparando tus obras que ya habías concertado con él, cómo hacer, qué obras ibas a estar haciendo, y entonces hacíamos ensayos con las pianistas, porque las clases se hacen con piano, con 2 pianos. Entonces tú ensayas con las pianistas, preparas, tienes todo preparado, porque era así, estabas ahí y de repente te llegaba un mensaje como especie de ayudante que tenía él, uno de los estudiantes avanzados, decía, clase mañana, o clase el miércoles, ¿no? Y así, y entonces si no estábamos preparados, estábamos muertos. Bueno, entonces había que estar nosotros, nosotros seguíamos haciendo esas clases, había también un asistente. Después de un año, debió ser, o tal vez un poco más, yo empecé a tener mis nervios, mis dudas, y dije, este es un gran director y todo, pero caramba, ¿no será que de repente estoy un poco perdiendo mi tiempo? Porque claro, no tengo clases así normales, digamos, ¿no? Cada semana, o los otros tenían incluso hasta 2 veces a la semana. Entonces, a Bartañán otra vez, yo le fui a comentar eso y le dije, estoy preocupado porque además llega, hace la clase, su clase era todo un espectáculo porque era él. Entonces la clase estaba llena de gente, de otros que iban a mirar más la clase. Entonces tenías que encima
hacer la clase con esa presión de público prácticamente mirando la clase, en fin. Entonces, por eso me empecé un poco a poner nervioso. Y le comenté eso a D'Artagnan, pues, y le dije, mira, ¿qué hago, maestro? Porque tengo la sensación a veces de que tal vez yo necesito que alguien esté conmigo, así, en un plan un poco más firme, más... Entonces él me dijo, a ver, lo que hay que hacer es lo siguiente. Tú tienes derecho de ir a todas en el conservatorio, tienes derecho de entrar a cualquier clase que quieras. Simplemente pides permiso al profesor y vas y te sientas ahí a la... En cualquier clase, quieres ir a ver una clase de violín, pides permiso al profesor, el profesor te sientes ahí, tú te sientes y escuchas las clases. O sea que yo te aconsejo lo siguiente, anda a ver a los otros profesores de dirección. Anda, pides permiso, te sientas, oyes la clase, ves cómo es, y ves. Y entonces ahí vas a ver si realmente piensas que necesitas otra cosa, entonces a ver qué otro profesor te puede resultar bien, ¿no? Anda y conócelos. Entonces hice eso. Y me fui a sentar ahí a las clases de los profesores. Y claro, la diferencia era monstruosa. Porque claro, este tipo te abría el mundo con sus ideas, con sus explicaciones, en fin, o sea, era una cosa espectacular. Entonces, no, fui a oír las clases de los profesores y volví donde él y le dije, no, así sea que incluso no me dé bola él, no, yo no, o sea, estas son las clases, esto es claro. Y yo creo que él hizo eso a propósito, ¿no? Entonces él me dijo, claro, si te parece que no está yendo bien, anda a ver las otras clases, ¿no? Dime, ¿qué es lo especial que tenía él en cuanto a su visión del arte o de la música o de la personalidad? ¿Qué es lo que le hacía a él tan diferente del resto? Aparte de los conocimientos musicales en sí, ¿había algo más? Bueno, justamente una visión, ¿cómo es muy difícil de explicar, porque es un conjunto de cosas, pero que están implícitas también en su propia personalidad de cómo hacer, que te daba una indicación de algo, ¿no? Y te abría un mundo de cosas, ¿no? Te descubría una serie de cosas, o te hacía una muestra de cómo hacer esto y era una muestra técnica, pero impresionante, ¿no? Mientras que los otros eran, digamos, profesores buenos, normales, ¿no? Estaban dando una clase con las cosas, pero no o sea, es hasta difícil explicar, ¿no? ¿Cómo es eso? Pero tú te encontrabas con esa personalidad ahí y son gente que tienen otra dimensión, ¿no? Es Otra dimensión, es otra visión, ¿qué es? es una dimensión de personalidad, otra dimensión de percepción de la música, de las obras, de lo que te está diciendo, ¿no es cierto? Que no es solamente, no, mira, mueve tu mano así o mueve tu mano así, ¿no? Que eso sí es importante, es muy importante, llegado el caso, pero no, pues y aparte, obviamente, teníamos las posibilidades de que cuando volvía, entonces tenía concierto con alguna vez, íbamos a los ensayos, y en los ensayos era otra cosa tremenda, otra cosa maravillosa, ¿no? De estar viendo cómo haces, cómo consigues resultados de esta, de la otra manera, en fin. Entonces, no, yo al final, claro, volví y le dije, no, me quedo donde estoy. Y Alguna vez me pasó a mí que hablando con una de estas personas, una persona joven en realidad, que yo le estaba contando algo que era muy simple, pero yo sentía que esta persona me envolvía con su entendimiento, ¿no? algo así. Como que captaba absolutamente cada palabra que yo decía, mientras que si decía exactamente lo mismo a otra persona, era como un intercambio de información nada más. Esta persona me captaba completamente. Tal vez había ese concepto de que esa persona capta todo y circula todo y engloba todo y esa tal vez sea la diferencia con otros. Es posible, y además la facilidad con la que les
sale a esta clase de gentes las cosas, ¿no? Tú lo veías dirigir cosas técnicamente complicadísimas de repente, y para él eso es como cuando ves a un pianista, ¿no? Tocando cosas diabladamente difíciles y que el hombre o sea, no le significa mayormente nada, ¿no? Pero bueno, no, como te digo, no solamente eso, porque claro, eso ya de por sí es una cosa, es impresionante, pero había todo esto, todo lo que circundaba a su conocimiento y a su técnica, ¿no? Todo, aparte, bueno, su experiencia, las cosas que te hablaba, y, o sea, era un conjunto de circunstancias que era maravilloso poder compartir, ¿no? ¿Has encontrado en tu carrera o en tu vida personas así? No solamente que sean músicos, sino que tengan esa capacidad de, no sé, entendimiento o de visión. ¿Has encontrado? Bueno, hay personas, uno muchas veces se encuentra con gente que uno dice, ¿cómo hacen para saber tanto, ¿no? Pero no es solo saber tanto una cosa de saber enciclopédicamente, ¿no? Sino de ser capaz de unir eso en conocimiento más amplio. No sé, el otro profesor que tuve aquí yo, don Gustavo Navarro, ¿no? Y tú dices, este señor aquí en Bolivia, nadie le tira pelota, no sé qué, y es un hombre de esa dimensión, ¿no? Con él, todo lo que saben, todo lo que, ¿no? En muchos sentidos, sentía eso siempre, a menudo con mi padre, ¿no? Que era un hombre igual, que sabía las cosas más insólitas, ¿no? Era capaz de hilar y de manejar circunstancias de todo tipo de una manera que uno no espera, ¿no? Uno no se imagina, y que de repente con humor, no solamente con el conocimiento, ¿no? Muchas veces he pensado que había una cierta, para mí, una cierta relación de personalidad entre mi padre y mi profesor, porque tenían así también ese mismo medio tipo de humor, de no ser acartonados, ¿no? De que los conocimientos no te conviertan en una momia, ¿no? ¿Cuántos años estuviste en Rusia? ¿Cómo fue? Ahí fue tu licenciatura y después hiciste tu maestría, doctorado? ¿Cómo fue? Yo estuve ahí desde el 77 hasta el 82, 5 años, al final de los cuales recibí un título de máster en artes, que se llama. Era un máster era como un grado más que licenciatura, digamos, ¿no? ¿Una maestría, algo así? Sí. En máster en artes con especialidad en dirección de orquesta y de ópera, ¿no? Yeah. Después hice un curso posterior a eso, que allá se llama la aspirantura, y que es el curso que haces, ¿no? El curso máximo que da el conservatorio, y que, bueno, en muchos lugares, algunos hacen aparejar eso con un doctorado, pero yo no sé si es propiamente un doctorado, tal vez no lo es, en fin, no sé. Todo eso ya, todas esas fases ya después del primer año ya las hice con los Yesmins, ¿no? Entonces fueron en realidad prácticamente 6 años que estuve trabajando con, ¿no? Y a medida que pasó el tiempo también, al principio yo era, probablemente yo dejaba una sensación extraña seguramente porque era muy joven, en el sentido de que ya aquí me había pasado un poco con Bartañán, que Bartañán medio que después ya él mismo me contó y me dijo que le parecía que yo era muy joven y que no sabía bien si realmente me iba a encaminar, en fin. Entonces en las clases, es curioso porque en las clases habíamos varios aquí al principio en un taller de dirección que hizo él, y éramos como 15, 16, algo así.
Entonces, bueno, yo estaba ahí, era uno más, pero después hizo una selección y dijo, bueno, somos muchos, 16, no se puede hacer la clase, entonces me voy a quedar con 5. Y bueno, vamos a hacer un examen y de ahí voy a hacer. Y, no sé qué. Y entonces, cuando yo di ese examen, él me cuenta que a él le parecía que yo era muy joven, y que no, los otros eran un poco mayores, en fin, que estaban más asentados. Entonces, él me dice, en realidad, quien te metió a la clase, porque al final me escogió, entre esos 5 que él escogió, me dice, fue mi esposa, ¿no? Porque yo comentando con ella y diciendo, no, estoy aquí, no sé a quiénes voy a poner, en fin, ahí, esto, lo otro, entonces parece que estaba entre una persona más y yo, ¿no? Entonces seguramente comentó con ella y no sé cuántos, y me dice, no, y ella me dijo con una convicción tan grande, me dijo, no, a ese lo tienes que meter, ese va a ser, ese va a estudiar, va a ser director. No, pero me parece, no, a ese lo tienes que meter, vas a ver. Y me dice, y entonces me convenció, no sé de cómo me convenció, y bueno, y ahí entré, y después de un tiempo, al final de cuentas, otros 3 tuvieron que salir, quedamos 2, y al final yo quedé como su único alumno. Buenísimo. Y después, yo me acuerdo, Ramiro, que alguna vez te escuché decir de que, no sé si mientras estabas estudiando allá o años después cuando volviste, te encontraste con una situación, en ese entonces la Unión Soviética era todavía, bueno, la Unión Soviética, ¿no? Era un comunismo muy fuerte. Y hubo un incidente, creo, con un director o algo así, que lo enviaron como castigo a que haga la misma obra durante muchísimos años en diferentes lugares, pero ese era su castigo, que haga esa obra durante todo ese tiempo. ¿Te acuerdas tú de ese caso? Sí, claro. Claro. ¿Cómo? No, ¿Cómo era eso? ese director era Bartañán, pues. Ah, era él. En realidad, y claro, no era un castigo así, ¿no? No era en un sentido de decir, bueno, ahora usted va a dirigir esta obra y nada más. No era así. Pero así resultaba, porque él, eh, él cuando se fue de aquí, parece que hubo algunas acusaciones o cosas que hicieron algunos a la embajada de que el tipo le gustaba mucho andar con los extranjeros aquí, con los europeos, con los gringos. Eso por un lado. Y por el otro lado, su padre trabajaba en Moscú, tenía un cargo alto en el Ministerio de Cultura. Y parece que era un hombre algo complicado, entonces tenía muchos enemigos. Entonces, cuando su padre murió y él estaba aquí, volvió, todos esos enemigos se concentraron en él. Y le cerraron todas las puertas para poder seguir su carrera, ¿no? Entonces, él tenía un hermano, una hermana que estaba casada con un famoso pintor. Así funcionan las cosas, ¿no? Y este pintor que tenía algunos contactos importantes en el ministerio, en fin, lo dejaron años sí, prácticamente, o sea, sin trabajo, solamente iba alguna vez que algún amigo o conocido lo invitaba en alguna orquesta de alguna ciudad, de otras ciudades, entonces ahí iba, dirigía algún concierto, eso era una vez al año, y 2 veces, y volvía, en fin, era tremendo, era una situación tremenda. Entonces, finalmente esta hermana y su cuñado consiguieron que lo metan como uno de los directores del Bolshoi, como de que era Haiki, ¿no? Entonces, entró, lograron hacerlo entrar ahí, por lo menos aquí, pero ahí, claro, de la manera más tremenda, era una ópera la que estaba a su cargo, y solamente dirigía esa ópera. Después tu carrera aquí en Bolivia, ¿estuviste cuántos años en la orquesta? En la orquesta
en la Sinfónica he estado yo unos 9 años más o menos de director, entre el 82 y entre el 82 que volví y el 91 en que finalmente ya me fui todo el tiempo a Honduras, ¿no? Que fui en Honduras, me llamaron para fundar la orquesta sinfónica porque no tenían sinfónica allí. Entonces igual un conocido de Moscú, un chelista hondureño que estaba también ahí en Moscú, me llamó y bueno, terminé yendo ahí a Honduras y en Honduras he estado 4 o 5 años haciendo eso y trabajando con la orquesta, que era una orquesta mayormente de jóvenes músicos, muy talentosos, muy interesante. Es una experiencia muy, muy valiosa para mí también esa, y muy, muy especial, ¿no? El hecho de fundar una orquesta en otro país fue un momento muy especial. Al terminar esa experiencia, que un poco coincidió también, porque ahí para hacer la orquesta en Honduras, que se hizo con grandes dificultades, un país muy parecido al nuestro en las carencias y en las dificultades para hacer las cosas. Se hizo eso con un apoyo de la universidad, básicamente en el principio de la Universidad de Honduras, y tuvimos una suerte enorme porque el momento en el que fundamos la orquesta, que fue en el año 91, entró de presidente Rafael Leonardo Callejas. Y como él había acabado de entrar de presidente, entonces lo invitaron a este concierto ¿no? Al que yo fui todavía desde aquí, no estaba todavía definitivamente allá. Y lo invitaron por invitarlo, porque finalmente, como uno dice, ahí lo vas a invitar y vas a pensar que el presidente de la República vaya al concierto de la orquesta, eso, ¿no? Pero curiosamente se presentó el presidente en el concierto. Y claro, y se quedó estupefacto de ver esa orquesta enorme, de casi niños. Pasadas unas 2 semanas del concierto, recibe una llamada telefónica y dice, no, aquí está llamando, aquí le habla la secretaria del presidente. El presidente manda a preguntar que cómo es del concierto de la orquesta, que no le han dicho nada y que él está esperando porque él quiere participar en eso y no sé qué. Pero no, este quedó impresionado y mira, los 4 años que hemos trabajado con la orquesta, él ha sido nuestro patrocinador más grande. En su momento aquí hemos hecho una cosa parecida con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, en combinación con el profesor José Durán, que fue el que me impulsó a mí para hacerlo, y con la colaboración de Gabriel Rebollo, cuando él fue director del conservatorio, teníamos ahí una orquesta de cámara linda, de cuerdas, muy linda, muy buena, muy bien hecha, pero Gabriel Rebollo fue el que nos dijo, tenemos que convertirla en sinfónica, no sé qué. Entonces, él llegó a la dirección del conservatorio y prácticamente nos obligó. Nos dijo, no, a partir de este año hacemos sinfónica, pero no hacemos sinfónica. Y entonces, bueno, empezamos a hacer, y todo ese año tuvimos actividad con Sinfónica, y era una orquesta muy linda, muy bien armada, de puros jóvenes, gente trabajadora, gente dispuesta, deseosa, ¿no? Que es algo maravilloso, pues. Ya dos preguntas más y con eso pudiéramos terminar esta entrevista. La primera, que es muy linda, contanos de la Coral Nova. Bueno, Coral Nova ha sido mi, y es hasta ahora, ¿cómo puedo decir? Mi hogar artístico, ¿no? Desde el año 72, que es cuando empezó Coral Nova, así con la estructura con la que tiene ahora más o menos, y que yo ingresé ahí como tenor y como charanguista. ¿Y estaba Julio Barragán? ¿Estaba ahí? Julio era el director, claro.
Y ahí empezamos a hacer distintas formas de expresión coral, con instrumentos, a capela. Después hacíamos también, seguramente influidos por los swing singers y esas cosas que había en esos tiempos, algunas transcripciones de música instrumental para coro, que esa parte la dirigía yo, y toda la parte folclórica y de instrumentos que dirigía Julio. En fin, así trabajamos prácticamente hasta el año 82. En el 77 yo me fui a estudiar, y en el año 82 yo fui un mes, estuve en Santa Cruz, organizando el coro Santa Cecilia, que me llamó don Mario Estensor. Correcto. Estuve ahí. Cuando yo terminaba eso, ellos primero intentaron que me quedase yo dije, no, pues yo ya estoy nombrado director en la Sinfónica, en La Paz. En justo el enroque resultó porque Julio estaba con ganas de salir de aquí de La Paz. Ahí en una charla telefónica me dijo, sí, ya está bien, me voy, porque ya necesito cambiar esto aquí, no está bien, no sé qué. Bueno. Entonces yo les dije eso, y bueno, efectivamente, pues abrazaron la idea de que Julio se vaya allá, y él se fue allí, y yo me volví después de ese mes que tenía previsto estar ahí en Santa Cruz, y tomé a mi cargo Coral Nova. Y Coral Nova entonces desde ese año, el 82, está bajo mi dirección, y es el lugar donde siempre he tenido no solamente mis posibilidades de expresión musical, sino además el grupo de amigos y de hermanos que hemos conformado a lo largo de los años. La última pregunta que yo quería hacerte es, ¿cuáles son tus obras favoritas para dirigir? Bueno, orquesta o en coro, no sé, lo que tú quieras, pero no sé. Alguna vez me han hecho esa pregunta, o varias veces. O también hay la pregunta de cuál es tu compositor favorito, ¿no? Y la verdad es que yo he respondido también alguna vez que es difícil para mí, por lo menos como músico, establecer esas... Tengo compositores favoritos. Tengo naturalmente compositores a los que quiero mucho. A Brahms, a Shostakovich, a Mahler, a Arvo Pärt, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero decir el favorito o la obra favorita, yo he llegado a descubrir que, en mi caso por lo menos, la obra favorita que me gusta dirigir es la obra que estoy dirigiendo en el momento. Porque es como que uno se mete en eso, ¿no? Te metes en eso y estás y descubres y dices, qué cosa más maravillosa, en fin, ¿no? Ahora, dentro de eso, probablemente puedes sentir un mayor placer con algún, no sé, si estás haciendo algo de Brahms que te gusta tanto, entonces decir, no, realmente, pero decir solo eso, no podría. Y creo por eso que lo más cercano a la realidad, en mi caso, es esa. Excelente. Muchísimas gracias, Ramiro, por tu tiempo. Ha sido una entrevista muy linda. Hemos intercambiado muy lindas ideas. Gracias por compartir tu experiencia de todo lado, ¿no? Académica, humana, profesional. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Marcos. Es un enorme placer verte otra vez y me alegro que hayamos podido tener este encuentro. Excelente. Muchas gracias. Chao, Ramiro. Adiós. Chao, querido Marcos.